Te han llamado loco. Te dijeron que eres demasiado sensible. Te acusaron de ver cosas que no están ahí. Y la persona que dice esto lo cree completamente. No porque esté mintiendo, sino porque su mente ha reescrito la realidad para protegerla de algo que no puede soportar ver en sí misma. Y esa reescritura, esa convicción absoluta en una percepción distorsionada, es uno de los mecanismos psicológicos más peligrosos que Carl Jung jamás documentó, porque la persona que lo hace no tiene idea de que lo está haciendo, y estás a punto de convertirte en el objetivo de todo lo que se niegan a reconocer en su propia psique. Jung llamó a esto proyección de la sombra, y lo que lo hace tan devastador no es la proyección en sí, es la completa inconsciencia del proyector de lo que está haciendo. Genuinamente cree en la versión distorsionada de ti que han creado. Su convicción es tan absoluta que convencerán a otros, construirán narrativas completas, destruirán relaciones, todo mientras mantienen perfecta inocencia. Porque en su realidad, no están proyectando, simplemente están viendo claramente lo que todos los demás son demasiado ciegos para notar. Esto no se trata de malentendido, no se trata de perspectivas diferentes o fallas de comunicación. Se trata de que la mente inconsciente de alguien atribuye sistemáticamente sus propias características negadas a ti con tal certeza que comienzas a cuestionar tu propia realidad. Y Jung descubrió que este proceso no solo daña relaciones, puede destruir tu sentido de ti mismo si no reconoces lo que realmente está sucediendo. Jung pasó décadas documentando cómo la psique humana se protege del autoconocimiento insoportable, cómo exiliamos partes de nosotros mismos en lo que llamó la sombra, todo lo que no podemos aceptar sobre nuestra propia naturaleza, nuestra capacidad para la crueldad, para la manipulación, para el egoísmo, para las cualidades precisas que más despreciamos en otros. Estos aspectos no desaparecen cuando los rechazamos, se acumulan en el inconsciente, y la psique, incapaz de tolerar su presencia en el yo, los proyecta hacia afuera sobre otros. Esto es proyección de sombra en su nivel más básico. Ves en otros lo que no puedes ver en ti mismo. Pero Jung observó algo mucho más peligroso que la simple proyección. Documentó casos donde la proyección se volvió tan completa, tan inconsciente, tan defendida, que toda la realidad del proyector se deformó alrededor de su necesidad de no ver su propia sombra. No solo percibían mal a una persona, reconstruían sistemáticamente todo su mundo social para apoyar sus proyecciones. Y esto es lo que hace este mecanismo tan insidioso. Cuanto más fuerte es la necesidad de alguien de evitar su sombra, más convencidos están de sus proyecciones. Es una relación inversa. Cuanto más inconsciente el contenido de la sombra, más cierta la proyección. La persona que proyecta su crueldad sobre ti estará absolutamente convencida de tu crueldad. La persona que proyecta su manipulación verá cada acción tuya como evidencia de manipulación, y ninguna cantidad de evidencia en contrario sacudirá su convicción, porque la proyección no se trata de ti, se trata de protegerlos de un autoconocimiento insoportable. Jung observó que puedes reconocer la proyección de sombra a través de un patrón específico. Las acusaciones no coinciden con tu experiencia interna. Alguien atribuye pensamientos, sentimientos, motivaciones a ti que no existen en ningún lugar de tu conciencia, y lo hacen con certeza completa. No creo que podría ser sino, eres declarado como hecho absoluto sobre tus estados internos que solo tú puedes conocer realmente. Esta certeza es la señal, porque si alguien realmente te viera claramente, tendría incertidumbre, matiz, espacio para estar equivocado. Pero los proyectores de sombra no tienen incertidumbre.
tienen convicción. Y esa convicción crea lo que Jung reconocería como un bucle de retroalimentación peligroso. La proyección desencadena tu defensa. Tu defensa se interpreta como prueba de la proyección. Tus intentos de aclarar se ven como manipulación. Tu confusión auténtica se lee como gaslighting. Todo lo que haces para corregir su percepción se convierte en evidencia de que su percepción es correcta. Estás atrapado en su distorsión de realidad, y cuanto más luchas contra ella, más enredado te vuelves. Jung documentó que la proyección de sombra no permanece contenida entre dos personas, se propaga. El proyector, completamente convencido de su percepción distorsionada, comienza a compartir sus preocupaciones con otros. No maliciosamente, sino desde la creencia genuina de que están protegiendo a la comunidad de alguien peligroso. Te describen de maneras que no guardan parecido con tu carácter real, y porque lo creen tan completamente, porque no hay duda en su presentación, otros comienzan a adoptar su percepción. Aquí es donde la proyección se vuelve colectiva. Jung observó cómo grupos enteros pueden organizarse alrededor de las proyecciones de sombra de una persona, cómo las familias pueden volverse contra un miembro, basándose en características atribuidas que existen solo en el inconsciente del proyector. Cómo los lugares de trabajo pueden acosar a alguien por comportamientos que nunca exhibieron. Cómo las comunidades pueden destruir individuos basándose en acusaciones proyectadas que no tienen base en la realidad externa. El mecanismo funciona a través de lo que Jung entendió como participation mystique, fusión psicológica inconsciente donde las personas pierden límites claros entre el yo y el otro. Cuando alguien proyecta con convicción absoluta, crea una especie de campo de presión psicológica. Otros se sienten obligados a alinear sus percepciones con la certeza del proyector, en lugar de confiar en sus propias observaciones contradictorias. Porque la convicción del proyector se siente más real que su propia experiencia directa. Probablemente has presenciado esto. Alguien en una familia o lugar de trabajo se convierte en el problema identificado. Todos están de acuerdo en que son difíciles, manipuladores, tóxicos. Pero si miras de cerca, no puedes encontrar evidencia clara de los comportamientos atribuidos. Lo que encuentras en su lugar es un acuerdo colectivo, una percepción compartida que se siente más como hipnosis grupal que observación objetiva. Esto es proyección colectiva de sombra, y la persona en el centro de ella está cargando no solo la sombra de una persona, sino el contenido de sombra rechazado de un grupo completo. Jung reconoció esto como uno de los patrones psicológicos más peligrosos en las relaciones humanas, porque la persona proyectada no está luchando solo contra la percepción errónea, sino contra el delirio colectivo. Cada intento de defenderse se interpreta a través del filtro de proyección. Cada aclaración se convierte en evidencia de la manipulación precisa de la que son acusados. Están aislados, sometidos a gaslighting, sistemáticamente excluidos. Y el grupo mantiene perfecta inocencia porque genuinamente creen que están respondiendo a una amenaza real en lugar de participar en proyección inconsciente. Pero la proyección de sombra no es el único mecanismo peligroso que Jung identificó. Documentó lo que llamó inflación, donde la proyección atribuye contenido de sombra hacia afuera. La inflación identifica el ego con contenido arquetípico que excede con creces la capacidad personal de integración. La persona inflada no solo tiene confianza, posee certeza absoluta sobre su propia rectitud. No son solo útiles, son el salvador, no solo perspicaces, son el portador de la verdad misma. La inflación aparece de manera diferente a la proyección de sombra. El proyector ve el mal en otros,
La persona inflada ve propósito divino en sí misma, pero ambos mecanismos comparten la misma raíz: inconsciencia de la sombra. La persona inflada mantiene su imagen grandiosa de sí misma, proyectando toda su limitación, toda su ordinariez, toda su capacidad de error sobre otros. No solo tienen razón, son incapaces de estar equivocados, porque el error existe solo en aquellos que se les oponen. Jung observó que los individuos inflados son a menudo más peligrosos que los proyectores de sombra, porque la inflación viene con carisma, con sabiduría aparente, con el tipo de certeza que hace que la gente quiera seguir. A diferencia de los narcisistas obvios que repelen a las personas con su grandiosidad, los individuos inflados a menudo parecen espiritualmente evolucionados, moralmente superiores, intelectualmente iluminados, y esta elevación aparente hace que las personas se sometan a su autoridad, adopten sus perspectivas, participen en sus dramas inconscientes, sin reconocer lo que está sucediendo. La persona inflada muestra patrones específicos que Jung documentó repetidamente. Nunca dudan de sus propias motivaciones. Nunca cuestionan sus propias percepciones. Nunca consideran que podrían estar equivocados. Interpretan el desacuerdo no como información útil, sino como evidencia del fracaso moral o intelectual de otros. Su convicción crea atracción magnética mientras simultáneamente elimina cualquier flexibilidad psicológica. Están absolutamente seguros. Y esa certeza, Jung sabía, era evidencia de inconsciencia profunda. Porque la conciencia genuina, Jung observó, produce humildad. Cuanto más sabes realmente sobre la psique, más reconoces cuanto no sabes. Qué fácilmente se distorsiona la percepción, cómo el contenido inconsciente se infiltra en la conciencia consciente sin detección. La persona verdaderamente consciente opera con incertidumbre, con disposición a estar equivocada, con reconocimiento de que su percepción es siempre parcial y potencialmente distorsionada. La persona inflada no tiene nada de esto. Opera desde lo que Jung llamaría identificación con energía arquetípica. Ya no son solo ellos mismos. Se han vuelto poseídos por contenido transpersonal. El Salvador eterno, el juez divino, el portador de la verdad cósmica. Y esta posesión elimina la ambigüedad humana normal. La reemplaza con convicción absoluta que puede ser devastadoramente persuasiva para otros. Jung advirtió que la inflación siempre colapsa eventualmente. El pequeño ego no puede sostener la identificación con contenido arquetípico indefinidamente. Pero antes del colapso, la persona inflada a menudo causa daño catastrófico. Porque actúan desde su certeza absoluta, hacen pronunciamientos desde su autoridad asumida, juzgan a otros desde su superioridad moral presumida, y la gente les cree. Los sigue. Adopta sus perspectivas como verdad. Luego está lo que Jung llamó identificación con la persona, donde alguien invierte toda su energía psíquica en mantener una máscara social impecable. La persona es necesaria. Es como navegamos la realidad social. Pero Jung observó un peligro particular cuando alguien se identifica completamente con su persona. Cuando la máscara se convierte en la única identidad que reconocen. Estos individuos aparecen como modelos de idoneidad social. Siempre saben qué decir, cómo actuar, qué expresiones usar. Nunca parecen tener días malos o reacciones inapropiadas. Se presentan como versiones casi perfectas de lo que sea que su contexto social valore. Y esta perfección oculta algo aterrador. Porque todos los aspectos que no encajan en la persona perfecta, todo el contenido de sombra que contradice la imagen impecable, no desaparece. Se acumula en el inconsciente.
Jung documentó que los individuos identificados con la persona a menudo experimentan erupciones súbitas de sombra, episodios explosivos donde todo su contenido reprimido emerge de maneras destructivas. Cuanto más perfecta la persona, más violenta la erupción eventual, porque la energía psicológica no obedece la represión indefinidamente, construye presión, y esa presión eventualmente irrumpe de maneras que el ego consciente no puede controlar. Puedes reconocer la identificación con la persona a través de una cualidad que Jung llamó perfección inquietante. Algo se siente actuado en su presencia. A pesar de la corrección técnica en todo lo que dicen y hacen, hay una cualidad artificial, un vacío debajo de la presentación impecable, y reaccionan con intensidad desproporcionada a cualquier amenaza percibida a su imagen. Porque la persona no es solo su estrategia social, se ha convertido en su única identidad reconocida. Cualquier grieta en ella amenaza todo su sentido de sí mismos. Jung observó otro patrón peligroso que llamó posesión. No posesión en ningún sentido sobrenatural, sino posesión psicológica, donde la identidad individual de alguien desaparece y se convierten en un canal para energías arquetípicas, más allá de su capacidad de integrar. Reconoces este estado a través de una cualidad que Jung documentó repetidamente. La personalidad de la persona parece desvanecerse, reemplazada por algo antiguo e impersonal. Pueden volverse poseídos por la víctima eterna, siempre sufriendo, siempre requiriendo rescate, siempre la parte inocente en conflictos que de alguna manera los siguen a todas partes, o poseídos por el guerrero justo, luchando batallas cósmicas contra el mal que solo ellos pueden percibir, o el Padre Divino, tratando a otros adultos como niños que necesitan su guía y control. La persona poseída experimenta certeza extraordinaria. La ambigüedad humana normal desaparece, reemplazada por convicción absoluta sobre su rol, su propósito, su comprensión de la realidad. Y esta certeza, Jung sabía, era evidencia de inconsciencia profunda, porque los arquetipos son transpersonales, contienen potenciales tanto creativos como destructivos. La misma energía arquetípica que produce santos produce fanáticos, y la persona poseída por contenido arquetípico manifiesta ambos polos inconscientemente. Jung documentó casos donde individuos poseídos cometieron actos completamente contrarios a sus valores conscientes, más tarde experimentando amnesia o elaboradas racionalizaciones para explicar comportamiento que no podían integrar en su autoimagen consciente, porque no estaban actuando desde su conciencia individual. Estaban actuando desde contenido arquetípico que había abrumado su ego. Y esto es lo que hace la posesión tan peligrosa. Los arquetipos son consteladores, atraen a otros a su órbita. Cuando alguien está poseído por el arquetipo del Salvador, las personas a su alrededor se organizan inconscientemente en roles que apoyan el drama arquetípico. Algunos se convierten en discípulos. Algunos se convierten en aquellos que necesitan ser salvados. Algunos se convierten en las fuerzas de la oscuridad que el Salvador debe superar. Todos son reclutados en una historia transpersonal que no eligieron conscientemente participar. Jung observó un patrón más que parece menos dramático, pero es igualmente peligroso, lo que llamó compulsión de repetición, donde alguien inconscientemente recrea las mismas situaciones dolorosas mientras se cree víctima del destino cruel. Esto no es elección consciente, es orquestación inconsciente, la psique intentando resolver trauma no integrado recreando sus condiciones. Reconoces la compulsión de repetición cuando alguien consistentemente termina en situaciones dolorosas idénticas con diferentes personas.
Los detalles cambian, pero el patrón permanece notablemente consistente. Siempre son traicionados, siempre abandonados, siempre encuentran narcisistas o manipuladores o personas que no los aprecian, y se sorprenden genuinamente cada vez, como si fueran víctimas del destino en lugar de arquitectos inconscientes de su experiencia recurrente. El peligro no es para la persona atrapada en repetición. El peligro es para aquellos que son reclutados en su drama psicológico. Sin darte cuenta, puedes encontrarte jugando un rol en una historia que comenzó mucho antes de conocer a esta persona. Usualmente el rol de traidor, abandonador, perseguidor, la persona que confirma su creencia de que el mundo es cruel y las personas no son confiables. Jung observó que las personas en compulsiones de repetición emiten inconscientemente señales que atraen precisamente a aquellos que pueden ayudar a recrear sus escenarios traumáticos originales. No es manipulación consciente, es orquestación inconsciente. La psique buscando resolución a través de recreación. Pero desde tu perspectiva, de repente te encuentras en un rol para el que nunca hiciste audición. Se espera que sigas un guión con el que nunca estuviste de acuerdo, y eres castigado por no conformarte a expectativas que no tenías forma de saber que existían. Estos mecanismos, proyección de sombra, inflación, identificación con persona, posesión, compulsión de repetición, todos comparten algo fundamental. Inconsciencia. La persona que exhibe estos patrones no sabe que los está exhibiendo. Genuinamente cree en sus percepciones distorsionadas, su autoimagen inflada, su persona perfecta, su certeza arquetípica, su narrativa de víctima. Y esa creencia genuina es lo que hace estos patrones tan peligrosos. Porque no puedes razonar con contenido inconsciente. No puedes proporcionar evidencia que contradiga la proyección. No puedes demostrar humildad para desinflar la inflación. No puedes penetrar la identificación con persona con autenticidad. No puedes aterrizar la posesión con lógica. No puedes romper la compulsión de repetición con explicación racional. Estos patrones existen debajo del nivel de conciencia consciente y se defienden contra la conciencia con sofisticación extraordinaria. Jung documentó mecanismos de defensa específicos que protegen los patrones inconscientes de la conciencia. Cuando señalas una proyección, el proyector experimenta tu observación como ataque. Prueba de que eres exactamente tan hostil como percibieron. Cuando cuestionas la inflación, la persona inflada interpreta tu duda como evidencia de tu propia limitación. Tu incapacidad de reconocer la verdad cuando se confronta con ella. Cuando notas la artificialidad de la persona de alguien, reaccionan con rabia ante tu violación de límites. Tu intento de ver debajo de su máscara. La persona poseída no escucha tu preocupación, escuchan resistencia a la voluntad divina. La persona en compulsión de repetición no ve tu intento de romper el patrón. Ven tu traición siguiendo el guión que inconscientemente esperaban. Cada intento de traer conciencia a estos patrones desencadena las defensas precisas que los mantienen inconscientes. Te incorporas al patrón que estás tratando de iluminar. Esto es lo que hace estos mecanismos tan totalizantes. Crean sistemas cerrados que interpretan todo como confirmación de sí mismos. La proyección del proyector se confirma por tu defensa. La inflación de la persona inflada se confirma por tu duda. La máscara de la persona identificada con la persona se confirma por tu incomodidad con su artificialidad. La posesión de la persona poseída se confirma por tu resistencia. La compulsión de repetición se confirma por tu eventual participación en el resultado doloroso familiar. Estás enfrentando no solo percepción errónea, sino sistemas psicológicos autorreafirmantes que tienen su propia lógica interna.
sistemas que se sienten completamente coherentes desde adentro, mientras aparecen obviamente distorsionados desde afuera. Y la persona en el centro de estos sistemas no tiene acceso a la perspectiva externa. Su inconsciencia es completa. Su convicción es absoluta. Y tu realidad se convierte en daño colateral en su drama inconsciente. Jung reconoció que la única respuesta a estos patrones es la conciencia. No la conciencia del proyector. Eso está más allá de tu control. Tu propia conciencia. Reconocimiento claro de lo que está sucediendo. ¿Qué te pertenece y qué les pertenece? ¿Cuál es tu experiencia real versus qué se te está atribuyendo? Esta conciencia no cambia a la otra persona, pero te protege de ser consumido por su proceso inconsciente. Cuando alguien proyecta su sombra sobre ti, la conciencia significa reconocer que sus acusaciones revelan su contenido desechado, no tu carácter real. Cuando alguien opera desde la inflación, la conciencia significa ver la grandiosidad inconsciente en lugar de ser convencido por su certeza. Cuando alguien muestra solo persona, la conciencia significa reconocer la actuación sin ser engañado por su perfección. Cuando alguien está poseído, la conciencia significa distinguir contenido arquetípico de realidad individual. Cuando alguien te arrastra a la repetición, la conciencia significa reconocer el guión antes de que estés bloqueado en tu rol asignado. Esta conciencia es simple pero no fácil, porque estos patrones están diseñados para arrastrarte a la inconsciencia. La proyección de sombra te hace dudar de tu propia realidad. La inflación te hace cuestionar tu propio juicio. La persona perfecta te hace sentir tosco en comparación. La posesión te hace sentir como si estuvieras oponiéndote a algo sagrado. La compulsión de repetición te hace sentir como si genuinamente hubieras agraviado a alguien que solo ha sido victimizado. El tirón hacia la inconsciencia es fuerte, y mantener la conciencia frente a la convicción inconsciente absoluta de otra persona requiere esfuerzo constante. Tienes que seguir regresando a tu propia experiencia directa. Seguir distinguiendo entre lo que realmente sientes, piensas, intentas, versus lo que se te está atribuyendo. Seguir reconociendo la proyección como proyección incluso cuando se presenta como visión clara. Seguir viendo la inflación como compensación por la sombra, incluso cuando aparece como sabiduría genuina. Seguir notando la persona como máscara incluso cuando parece perfección auténtica. Jung observó que este tipo de conciencia es rara. La mayoría de las personas, confrontadas con la certeza inconsciente de otra persona, comienzan a adoptar la percepción de esa persona, no porque la percepción sea precisa, sino porque la convicción inconsciente crea presión psicológica que es difícil resistir. La certeza absoluta del proyector se siente más real que tu propia experiencia directa ambigua. La autoconfianza grandiosa de la persona inflada parece más válida que tu humilde incertidumbre. La persona perfecta parece más íntegra que tu imperfección reconocida. Y así es como se propagan los patrones inconscientes, cómo la proyección se vuelve colectiva, cómo la inflación atrae seguidores, cómo la persona se convierte en estándar cultural, cómo la posesión crea movimientos, cómo la compulsión de repetición recrea trauma a través de generaciones. La inconsciencia de una persona atrayendo a otros hacia la inconsciencia coincidente, creando campos de delirio compartido, que se sienten más reales que la conciencia individual. Pero Jung también documentó que la conciencia rompe estos patrones, no luchando contra ellos, no tratando de convencer a la persona inconsciente de su inconsciencia, sino negándose a participar en el drama inconsciente, manteniendo límites claros entre lo que es tuyo y lo que es de ellos, reconociendo la proyección sin tomarla personalmente,
viendo la inflación sin ser seducido por ella, notando la persona sin exigir autenticidad, identificando la posesión sin tratar de aterrizarla, reconociendo la repetición sin jugar el rol asignado. Esta negativa no es hostil, no es defensiva, es simplemente consciente. Ves lo que está sucediendo sin convertirte en lo que necesitan que seas. Reconoces su proyección sin convertirte en el repositorio de su sombra. Notas su inflación sin convertirte en el inferior que necesitan para mantener su grandiosidad. Observa su persona sin convertirte en el desastre auténtico que hace necesaria su perfección. Identifica su posesión sin convertirte en el mal que su arquetipo requiere. Reconoces su patrón sin convertirte en el traidor que su guión demanda. Y esta conciencia, Jung observó, te protege, no de ser objetivo. Todavía serás proyectado, juzgado por los inflados, incomodado por los perfectos, opuesto por los poseídos, lanzado como villano en la repetición de alguien. Pero no serás consumido por ello. No lo internalizarás. No comenzarás a creer su versión de ti. No te perderás en su drama inconsciente. Jung pasó su carrera mapeando estos territorios, no para crear miedo, sino para crear la posibilidad de conciencia. Porque los patrones inconscientes solo tienen poder en la oscuridad. En el momento en que reconoces la proyección de sombra como proyección, pierde su capacidad de hacerte dudar de tu realidad. En el momento en que identificas la inflación como compensación, pierde su poder de seducirte. En el momento en que ves la persona como actuación, pierde su capacidad de hacerte sentir inadecuado. En el momento en que reconoces la posesión como arquetípica, pierde su reclamo de autoridad sagrada. En el momento en que identificas la repetición como patrón, pierde su capacidad de reclutarte en trauma familiar. Este reconocimiento es lo que Jung quiso decir con individuación. Volverse consciente del contenido inconsciente. No solo el tuyo, sino el contenido inconsciente operando en tus relaciones, tus comunidades, tu cultura. Aprender a distinguir entre lo que realmente está sucediendo y lo que los patrones inconscientes hacen parecer que está sucediendo, entre experiencia directa y proyección, entre perspicacia genuina e inflación, entre yo auténtico y persona actuada, entre realidad individual y posesión arquetípica, entre situación presente y patrón repetido. La individuación en relación significa mantener tu conciencia mientras estás rodeado de la inconsciencia de otros. Ver claramente mientras otros ven a través de lentes distorsionados. Conocer tu propia realidad mientras te dicen versiones completamente diferentes de esa realidad. Confiar en tu experiencia directa mientras eres presionado a adoptar percepciones contradictorias. Esto no es fácil. Pero Jung documentó que es posible y necesario. Porque la alternativa es ser consumido. Perder yourself en las proyecciones de otras personas. Creer su versión de ti más que tu propia experiencia. Adoptar su certeza sobre tu propia ambigüedad. Actuar su rol esperado en lugar de vivir tu realidad auténtica. Ser arrastrado a dramas arquetípicos que no tienen nada que ver con tu vida individual. Recrear sus patrones de trauma porque no reconociste el guión antes de estar bloqueado en él. Jung observó que las personas que mantienen conciencia frente a los patrones inconscientes de otros desarrollan una cualidad particular. Se vuelven menos reactivas, menos defensivas, menos consumidas por las percepciones de otros sobre ellas. No porque no les importe, sino porque han desarrollado sentido claro de lo que les pertenece y lo que no. Pueden escuchar proyección sin internalizarla. Pueden presenciar inflación sin ser seducidas. Pueden interactuar con personas sin ser engañadas.
Pueden reconocer posesión sin ser reclutadas. Pueden identificar repetición sin participar. Esta cualidad aparece como una especie de soberanía psicológica, no aislamiento de otros, sino límites claros que permiten relación genuina, mientras previenen fusión inconsciente. Puedes preocuparte profundamente por alguien mientras te niegas a cargar su sombra proyectada. Puedes apreciar los dones de alguien mientras reconoces su inflación. Puedes interactuar con el yo social de alguien mientras sabes que la persona no es la persona completa. Puedes respetar la intensidad de alguien mientras identificas posesión arquetípica. Puedes tener compasión por el dolor de alguien mientras te niegas a jugar un rol en su compulsión de repetición. Esta soberanía no te hace seguro de ser objetivo por patrones inconscientes. Todavía serás proyectado. Todavía encontrarás inflación. Todavía interactuarás con persona. Todavía enfrentarás posesión. Todavía serás reclutado en repetición. Pero no serás destruido por ello. No te perderás. No internalizarás percepciones distorsionadas como verdad sobre ti mismo. No confundirás patrones inconscientes con relación consciente. Jung reconoció que este tipo de conciencia es lo que permite relación genuina, porque la relación genuina requiere dos individuos conscientes, dos personas que se conocen lo suficientemente bien para distinguir entre su propio contenido y contenido proyectado, que mantienen su realidad individual mientras se conectan con la realidad individual del otro, que pueden verse claramente en lugar de a través de la lente distorsionante de la necesidad inconsciente. Pero la mayoría de las relaciones, Jung observó, no operan a este nivel. La mayoría de las relaciones son arreglos inconscientes donde las personas se usan mutuamente para evitar el autoconocimiento, donde una persona proyecta sombra y la otra acepta la proyección, donde una persona se infla y la otra se disminuye, donde ambas actúan personas que nunca se tocan realmente, donde los dramas arquetípicos se desarrollan inconscientemente, donde los patrones de trauma se repiten con diferentes actores siguiendo el mismo guión. Estos arreglos inconscientes se sienten como relación, pueden durar años, décadas, vidas enteras, pero no son realmente relación entre dos individuos, son danzas coreografiadas entre patrones inconscientes, proyección de sombra requiriendo a alguien para cargar la sombra, inflación requiriendo a alguien para permanecer desinflado, persona requiriendo audiencia, posesión requiriendo creyentes, repetición requiriendo roles familiares para ser llenados. Y cuando te vuelves consciente en medio de un arreglo inconsciente, el arreglo se desmorona, porque la conciencia interrumpe la coreografía inconsciente. Cuando dejas de aceptar sombra proyectada, el proyector pierde su repositorio. Cuando dejas de estar impresionado por inflación, la persona inflada pierde su confirmación. Cuando dejas de ser audiencia para persona, el performer pierde su validación. Cuando dejas de creer la posesión, el poseído pierde su poder. Cuando dejas de jugar el guión, la repetición pierde su resultado familiar. Esta interrupción se siente para la persona inconsciente como que has cambiado, como que te has vuelto frío o distante o difícil. No están equivocados. Has cambiado. Te has vuelto consciente, y la conciencia es incompatible con el arreglo inconsciente. La relación que pensaron que tenían, aquella donde cargabas su sombra o confirmabas su grandiosidad, o aplaudías su actuación, o creías su posesión, o jugabas tu rol asignado, esa relación se ha ido. Lo que queda es la posibilidad de relación real, pero solo si ambas personas están dispuestas a volverse conscientes, si el proyector está dispuesto a reclamar su sombra,
Si la persona inflada está dispuesta a reconocer su compensación. Si la persona identificada con la persona está dispuesta a arriesgar el yo auténtico. Si la persona poseída está dispuesta a diferenciarse del arquetipo. Si la persona en repetición está dispuesta a reconocer y romper su patrón. Jung observó que la mayoría de las personas no están dispuestas. La conciencia es demasiado amenazante. Requiere aceptar todo sobre ti mismo que has pasado una vida evitando. Requiere reconocer tu capacidad para las cualidades precisas que has proyectado sobre otros. Requiere admitir que tu grandiosidad es compensación por inadecuación sentida. Requiere dejar caer tu máscara cuidadosamente construida. Requiere distinguir tu pequeño yo de la identificación arquetípica. Requiere tomar responsabilidad por patrones que siempre has experimentado como destino. La mayoría de las personas elegirá la inconsciencia. Encontrarán nuevos repositorios para su sombra, nuevas audiencias para su inflación, nuevos escenarios para su persona, nuevos creyentes para su posesión, nuevos jugadores para su patrón de repetición. Y serás culpado por la disolución de la relación, por no ser quien necesitaban que fueras, por interrumpir lo que se sentía para ellos como conexión natural. Pero Jung reconocería lo que realmente sucedió. Te volviste consciente, y la conciencia terminó un arreglo inconsciente que nunca fue relación genuina. Lo que se siente como pérdida es en realidad liberación. Libertad de cargar sombra que no es tuya, de encogerte para mantener la inflación de otra persona, de actuar para la necesidad de perfección de otra persona, de creer la certeza arquetípica de otra persona, de jugar roles en el trauma no resuelto de otra persona. Esta libertad viene con soledad, porque las personas conscientes son raras. La mayoría de la interacción humana opera desde patrones inconscientes. La proyección de sombra está en todas partes. La inflación es común. La persona es esperada. La posesión a menudo se confunde con carisma o evolución espiritual. La compulsión de repetición es tan normal que se considera simplemente cómo es la vida. Y la conciencia te hace incapaz de participar inconscientemente en nada de esto. Pero Jung también documentó que la conciencia crea la posibilidad de algo más valioso que el arreglo inconsciente. Encuentro genuino entre dos individuos conscientes. Dos personas que se conocen lo suficientemente bien para no necesitar al otro para cargar su sombra. Que son lo suficientemente humildes para no necesitar confirmación de grandiosidad. Que son lo suficientemente auténticas para no necesitar esconderse detrás de máscaras perfectas, que están lo suficientemente diferenciadas para no confundir energía arquetípica con identidad personal, que son lo suficientemente conscientes para no necesitar repetir patrones de trauma. Este tipo de relación es rara, pero es real. Y es lo que se vuelve posible cuando te niegas a participar en patrones inconscientes. Cuando mantienes tu conciencia a pesar de la presión para adoptar las proyecciones de otros. Cuando confías en tu experiencia directa sobre la certeza de otros sobre tus estados internos. Cuando reconoces patrones operando más allá de la conciencia individual. Cuando distingues lo que es tuyo de lo que se te está atribuyendo. Jung pasó su vida probando que la conciencia es posible, que puedes reconocer patrones inconscientes sin ser consumido por ellos, que puedes mantener sentido claro de ti mismo mientras otros proyectan versiones distorsionadas sobre ti, que puedes ver la inflación sin ser seducido, que puedes interactuar con personas sin ser engañado, que puedes identificar posesión sin ser reclutado, que puedes reconocer repetición sin participar. Esta conciencia no te hace seguro de patrones inconscientes, pero te hace libre de ser definido por ellos,
libre de conocerte independiente de las proyecciones de otros, libre de permanecer aterrado a pesar de la certeza grandiosa de otros, libre de ser auténtico a pesar de la presión para actuar, libre de distinguir arquetípico de personal, libre de romper patrones en lugar de repetirlos. Y esta libertad, Jung entendió, es lo que permite la individuación. Convertirte en quien realmente eres debajo de todas las proyecciones, todas las compensaciones, todas las actuaciones, todas las posesiones, todos los patrones. Tu realidad individual independiente de arreglos inconscientes. Tu yo auténtico, que no requiere la inconsciencia de otros para existir. Esto es lo que Jung documentó como posible. No fácil, no común, pero posible y necesario para el desarrollo psicológico genuino, para la relación real, para la vida consciente en lugar de la coreografía inconsciente, para la libertad de ser consumido por patrones que operan debajo de la conciencia, para la posibilidad de realmente conocer y ser conocido en lugar de proyectar y ser proyectado endlessly. Estás parado en relación con alguien exhibiendo estos patrones. Proyección de sombra diciéndote quién eres con convicción absoluta. Inflación exigiendo tu disminución. Persona perfecta creando presión para actuar. Posesión arquetípica reclutándote en drama transpersonal. Compulsión de repetición asignándote un rol en dolor familiar. Y estás sintiendo el tirón hacia la inconsciencia. Hacia aceptar su versión de la realidad. Hacia creer su certeza. Hacia participar en patrones que no creaste. El mensaje de Jung es simple. Mantente consciente. Conoce lo que es tuyo y lo que es de ellos. Confía en tu experiencia directa sobre sus proyecciones. Ve la inflación por lo que es. Reconoce la persona como actuación. Identifica la posesión como arquetípica. Nota la repetición como patrón. No para arreglarlos. No para hacerlos conscientes, sino para evitar ser consumido por su inconsciencia. Esta conciencia es tu protección, tu libertad, tu camino hacia la individuación y tu única esperanza real para relación genuina, porque los arreglos inconscientes siempre colapsan eventualmente, pero la conciencia puede sostener, puede crecer, puede crear algo real. Los patrones que Jung documentó no van a ninguna parte. La proyección de sombra continuará. La inflación persistirá. La persona permanecerá necesaria. La posesión seguirá ocurriendo. La repetición seguirá repitiéndose. Estos son mecanismos fundamentales de la psique humana operando debajo de la conciencia consciente. No puedes eliminarlos. No puedes arreglarlos en otros. No puedes hacer consciente el mundo inconsciente a través de tu propio esfuerzo. Pero puedes volverte consciente tú mismo. Puedes reconocer estos patrones cuando los encuentres. Puedes distinguir entre lo que realmente está sucediendo y lo que los mecanismos inconscientes hacen parecer que está sucediendo. Puedes mantener tu propia realidad a pesar de la convicción absoluta de otros en sus percepciones distorsionadas. Puedes negarte a ser consumido por patrones que no creaste. Y esa conciencia, Jung probó, es suficiente, no para cambiar el mundo, sino para permanecer tú mismo en él, para vivir desde la realidad individual en lugar de desde la identidad proyectada, para mantener la autenticidad a pesar de la presión para actuar, para permanecer aterrado a pesar de la certeza grandiosa de otros, para resistir la posesión permaneciendo diferenciado, para romper patrones negándose a jugar roles asignados. Esto es lo que Jung pasó su vida documentando, la posibilidad de conciencia en un mundo inconsciente, la capacidad de ver claramente a pesar de la distorsión circundante,
la habilidad de conocerte independiente de las proyecciones de otros, la libertad de ser quien eres debajo de todos los patrones operando más allá de la conciencia. Te han llamado loco por no aceptar su proyección. Te dijeron que eres demasiado sensible por notar su inflación. Te acusaron de ser frío por no aplaudir su persona. Te condenaron por resistir su posesión. Te culparon por no cumplir tu rol en su repetición. Y Jung te diría algo simple. No estás loco. Estás consciente. Y la conciencia en un mundo inconsciente siempre parece locura para aquellos que todavía están dormidos. Pero es el único camino hacia la libertad. La única manera de permanecer tú mismo. La única posibilidad para relación genuina. La única esperanza para la individuación. Mantente consciente. Eso es todo. Mantente consciente. Si algo de este mensaje resonó contigo, tómate un momento para respirar y permitir que la conciencia siga su movimiento natural hacia adentro. Jung decía que lo que se hace consciente deja de gobernarnos en silencio. Por eso, comparte esta reflexión con quienes aún buscan sin saber qué buscan. Suscríbete, para que no pierdas el hilo cuando llegue la próxima mirada hacia la sombra. Deja tu me gusta. Ayuda a que estas palabras alcancen a quienes las necesitan mucho antes de comprender por qué. Y si algo despertó en ti, escríbelo abajo. Cada comentario se convierte en una chispa. Una mente que recuerda ayudando a otra a recordar. Seguiremos avanzando juntos más allá de la sombra,